abre la muralla. Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre mataron por matar. Los hablantes diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que pongan atención. Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Abre la Muralla, el podcast de Quilapayún. Les habla JP Carvajal junto al gran Manuel Vilches y al inmenso Marcelo Cornejo Maco. Hola. Muy bien. Un gusto. Gracias. Felices como Todo siempre. bien acá. Oye, desde ya muchas gracias a todos y todas las que vieron nuestro podcast, pusieron comentarios, hicieron peticiones, sugerencias, etcétera. Estamos leyendo todos los comentarios y tratando de responder los que podemos. Y den ideas para que estemos hablando en el programa. Tuvimos muy buen rating, así que gracias totales. Bueno, hoy día, como ya vimos, partimos súper bien con el pregón de la cantata Santa María de Iquique. Eso sí, una versión orquestal, que tiene sus detractores y sus admiradores. Del 19 de agosto de 2007, que es el comienzo de un documental de Juan Pablo Minguillón sobre la cantata, que no sé si esté disponible, no tengo idea, nunca la he visto a la venta, pero ojalá algún día esté disponible para todos. Así que este es el tema que nos reúne. Hay que decir que en pocos días más, a mediados de julio, si no me equivoco, el 16 de julio, se conmemoran 50 años de la primera presentación que tuvo la cantata Santa María. Entonces, obviamente, este año iba a estar centrado en ese acontecimiento. El Quilapayún, de hecho, alcanzó a hacer una presentación, si no me equivoco, en este año en Matucana 100. Sí. Con la cantata, y que bueno, iba a ser el motor del año. En general, varios grupos tienen esta dinámica de definir por año un tipo de espectáculo o alguna cosa que ofrecer para poder desarrollarse en la escena cultural y salir a regiones, en fin. Entonces, Claro, este año, partió el año pasado con el 50 años del Basta. por ejemplo, y bueno, y en años anteriores se hacían se ocupaban otro tipo de espectáculos, de efemérides, pero hay siempre que estar ahí en circulación mostrando espectáculos nuevos. Entonces, o si no nuevos, al menos distintos a los de la fecha más reciente. Un tema importante, Entonces, medio siglo. Claro, pues es una infinidad de tiempo y es una obra muy importante además. Pues ahí el Marcelo nos va a ayudar más en las cosas técnicas, pero indudablemente hay muchas cosas de la música de raíz folclórica que hoy día nos parecen muy naturales y que antes de la cantata Santa María quizás no eran tan naturales. En términos de determinadas innovaciones, uso variaciones armónicas, uso de los instrumentos, sobre todo en el mundo de las quenas, que siempre se habla mucho de eso.
Entonces hay una... Es un hito la cantata Santa María en un montón de perspectivas. Además tiene este rol simbólico de haberse estrenado y estar escrita de alguna manera pensando en el futuro posible triunfo de la Unidad Popular. O sea, es difícil escuchar la canción final sin entenderla casi como un jingle de Votar por Allende, digamos. Claro, o sea, no es eso, pero el espíritu de unidad y de toda esta cosa de una posición vehemente en defensa de las clases más desposeídas, obviamente tenía todo que ver con lo que iba a pasar un par de meses después. Entonces, es una obra que desde muchos ángulos ha cambiado, yo creo, la música popular chilena. De hecho, yo recuerdo que hace muchísimos años, en los 90, en algún momento se hizo, no sé quién lo hizo ni cómo, pues salió en las últimas noticias, una síntesis de los discos chilenos más vendidos en el mundo. Y claro, Quilapayún era, creo que el artista que tenía más discos vendidos hasta ese momento, y decía Cantata Santa María y otros. Y es por eso, o sea, la cantata en vinilo, el otro día hicimos el cálculo por el trabajo que hicimos en el departamento de música. Son 15 países donde se editó el vinilo, al menos inicialmente, y de ahí, bueno, se han hecho reediciones prácticamente toda Sudamérica, varios países de Europa, y ediciones. Se cantó en Japón. Bueno, ellos mismos explican. Con coros masivos. Que hicieron la cantata en japonés, en alemán, en italiano, en inglés, en francés, en español, digamos. Los relatos, obviamente, las canciones se cantaron siempre. También, supongo. No sé, es que justamente me decía el Guillermo, me contó eso, que en los países nórdicos en general todo el mundo habla inglés también. Entonces, en vez de preparar el idioma para cada uno, se hacía la vieja confiable, el inglés. Oye, Claro, te estaba diciendo que exactamente. podríamos hacer el dato de lo que hicieron ustedes con la sala Isidora Seger. Ah, claro. Hicimos como bajo el contexto del Día del Patrimonio, como bueno, no se pueden hacer actividades presenciales, y eso hicimos una serie de cápsulas bien bonitas. Yo creo que permitieron analizar la cantata Santa María desde varios ángulos. Y ahí hablamos, bueno, con 3 integrantes del grupo en diversas épocas. Hablamos con ellos, hablamos con un par de especialistas. Así que lo más fácil, claro, eso estuvo parcelado en el Facebook de la Isidora Seger, ya está todo medio desarmado. Lo más fácil es, en la página del departamento de música, quedó todo en una sola página, en un solo sitio. Entonces es más fácil buscarlo ahí. Bueno, ahí la magia de JP y sus postproducciones están haciendo que en este preciso momento El link. esté saliendo el link, la página y todas esas cosas. En 3D, HD, con toda la imagen. Saca una duda, Manuel. Como dijimos, el estreno de la cantata, digamos, en vivo fue el 16 de julio del 1970. ¿Eso fue en el marco de algo o fue...? No, eso fue una suerte de, según supe, por documentos a los que tuve acceso de manera poco honrosa, fue documentos que son privados aún, pero fue en el contexto de que la cantata la tenían que cantar poquito después en el segundo festival de la nueva canción. Entonces se hizo una suerte de... Esa es la versión oficial, pues. Claro, y se hizo una suerte de preestreno en la Sala La Reforma, porque, bueno, había, no sé si los Kila ya estaban estudiando ahí, pero había cierta apertura ya en ese momento y la obra pensaron que podía funcionar. Advis, si no me equivoco, le hacía clases de estética en ese momento, pero bueno, la Sala La Reforma era de la facultad y tenía mucho vínculo con el teatro, en fin. Entonces se hizo ahí una actividad como a modo de adelanto, de ir afinando ciertas cosas, de ver cómo iba a funcionar. Se había hecho previamente una audición privada, se hizo este preestreno, que así se le llamó, y después se presentó en el segundo festival de la nueva canción. Y interesante. Después de esa presentación al Festival de la Nueva Canción ya se hizo este afiche que está disponible en el Archivo de la Católica, que salen todas las fechas que se hicieron, que había 2 en la Reforma, uno en el IEM, que hoy día es el Normandí, ex teatro de Silvia Piñeiro para la época, había sido el teatro de Silvia Piñeiro en los 60, y en el Marconi, que hoy día es el Nescafé de las Artes. En toda esa sala ya fue como la presentación oficial de la cantata post estreno en el segundo festival. Todas esas con el relato de Héctor Gobocheno, ¿no? No necesariamente. ¿Estaba Marcelo Romo reemplazando cuando Bachel no podía?
Marcelo Romo lo hizo alguna vez y otro actor también lo hizo, o una actriz. Mira, hay una nota de prensa que alguien me la recordó, el Víctor Tapia, parece, o el Juan Marco. Víctor Tapia me la compartió cuando se hizo un perfil del Mauricio el Breve, el ministro de Cultura, que duró menos que un candy. Mauricio Rojas. Mauricio el Breve. Cuando hicieron un perfil sobre él, la Loreto Valenzuela recordó que él la invitó a ver una de las primeras funciones de la cantata Santa María y nombraban que había una actriz haciendo los relatos esa vez, si no me equivoco. Pero está la nota en la tercera y la podemos buscar y si la estoy... postproducción. Si, la ponemos postproducción y si me estoy pifiando, bueno, usted le hace la corrección por escrito y diga no le crean a este embustero, pero según recuerdo era una mujer. Así que fueron cambiando también los locutores en función de los relatores en función de la disponibilidad de Huachel, que estaba con mucha pega. Ese mismo año además estaban haciéndose el long play legendario de los Cuatro Chiles, así que también de haber tenido harta pega por ese lado. Por los poemas sí, Duachel era un hombre que Carcar. estaba muy activo en ese periodo. O sea, no era tan sencillo, me imagino, acompañar la agenda de los Kiles. No, pues en esa época los actores no hacían una teleserie y ganaban la plata de 2 años, pues si no, había que hacer funciones y funciones sistemáticamente, así que había que trabajarle harto. Perfecto. Oye, para ir entrando más en ambiente, veamos un videito de la cantata. Lamentablemente todavía no existe un registro íntegro bueno de la versión original. Así que veamos un fragmento, que es uno de los primeros videos que rescaté del Quilapayún en Suecia. ¿Ya? Abril de 1974. Veamos El Sol en Desierto Grande. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima soltaba. Las casas desposeídas y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido, solo espina postergada, el viento en la pampa inmensa nunca más se terminará, dureza de sequedades para siempre se quedará. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala, dureza de sequedades para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima soltada. Y ese fue El Sol en Desierto Grande, cantata Santa María de Iquique, de Luis Advis. Siempre es interesante hablar acerca del origen de la cantata. Podemos hablar de varias cosas, pues del aporte estético de la obra, del aporte histórico en cuanto al texto, ¿cierto? El aporte político en el contexto en el que se lanzó, aportes musicológicos, o lo que más a mí me llama la atención, que es este cruce de estos dos mundos sonoros, como son el mundo de la música popular con la música más académica, que es la que provee Luis Advis. Y
Y bueno, dentro del origen de la cantata y aclarando cierto mito y ciertas leyendas que surgen en torno a la cantata, es efectivo que Luis Advis no sé si se encantó del Quilapayún, pero claramente se vislumbró con lo que generaba este grupo en el periodo en que él lo conoció. Pero también es cierto que Luis Advis ya venía desarrollando ciertos aspectos previos a lo que fue la cantata. De hecho tenía música escrita que después ocupó para lo que fue la cantata Santa María de Iquique. Pero de lo que me gustaría a mí hablar es de eso, de ese cruce que tiene el mundo popular con la música más académica. Claro, la cantata, para quienes no sepan, es una forma musical que tiene varios años, es una forma musical del siglo XVII y que tiene ciertas características que cumplen a cabalidad este formato de cantata popular Santa María de Iquique. Claro, encontramos preludios, interludios instrumentales, encontramos partes vocales como arias, coros, ¿cierto? Y los recitativos que son que se cambian en la cantata por los relatos hablados de Duhachel, que ya veníamos comentando previamente. En ese sentido, la cantata refleja, creo yo, un antes y un después en el cómo la música que se venía desarrollando hasta ese momento, en un intento de generar identidad en la música chilena, termina por generar una pauta o un modo de hacer música a la chilena, por decirlo de alguna manera, sin imitar tan evidentemente lo que estaba pasando en otros espacios. Entendiendo que, por ejemplo, Luis Advis es un hombre que provenía del norte grande, de Iquique específicamente, un hombre que probablemente escuchaba en la radio los ritmos típicos de la música andina, ¿no? Como son los huaynos, los taquirari, y que él supo llevar de una forma muy especial a una cantata popular como fue la Santa María de Iquique. Específicamente no sabría aclarar quién fue, o si fue Advis o si fueron los Quilas quienes propusieron aspectos más ligados a lo rítmico. Claramente los Quilapayún ya ocupaban los charangos, las quenas, el bombo legüero, que también tiene fuerte presencia en la música del noroeste argentino. Pero ese aspecto latinoamericanista que Advis supo leer y que supo entender, él fue también capaz de adaptarlo a un bagaje que él venía llevando con su territorio. Es una obra que también se sale del espacio en un 100% citadino, ¿no? Del espacio santiaguino. Es un hombre que viene del norte, que propone estos ritmos, que toma las quenas y las trata como instrumentos formales, por ejemplo, en el aspecto compositivo, que valida ciertos ritmos, ciertos timbres de músicas que son provenientes incluso en gran fuente del aspecto indígena, y que claro pasan por un cruce de mestizo, pero que él la elabora de una manera novedosa para el periodo, y que el Quilapayún sabe interpretar de una forma también muy identitaria para lo que él venía haciendo. El Quilapayún me refiero, ¿cierto? Un conjunto que ya en el año 69 ya tenía algunos discos en su haber, y que andaba buscando probablemente un nuevo modo de replantearse su propuesta estética. O sea, creo que la cantata viene a ser también una especie de piedra angular entre lo que el Quilapayún va a ser para el futuro, como conjunto de música popular. Claro, primero si uno mira en Latinoamérica, creo que la cantidad de manifestaciones fuertemente identitarias en las músicas doctas de esos países es mucho más generoso en estos otros países que en Chile. O sea, qué sé yo, en Brasil lo que hizo Vilaló, en Argentina, no sé, pues Ginastera, otra gente en México, Ponce, bueno, Lauro con la guitarra en Venezuela, en fin, es como mucho más natural tomar en ciertos formatos doctos de la música elementos de las raíces. En Chile se hizo, pero siempre fue como el compositor docto que se daba el gusto o hacía el gesto de incorporar, claro, como de aterrizar de o del Olimpo, o de colorear la música docta con ciertos tintes, que claro, hubo gente que lo hizo y había cosas indigenistas,
Falabella, Isamit, se hicieron esfuerzos, pero siempre fue como desde la música de concierto y predominaba como esta cosa. Uno, si escucha a Antonio Lauro, dice, bueno, de hecho lo toca gente popular y docta, digamos, es música que estaba mucho mejor como unida. Entonces, en ese sentido, como que en Chile había una cierta dificultad con respecto a eso. Y de hecho a mí me quedó muy grabado cuando Advis, en una carta a Carrasco muy larga, que es una carta muy interesante donde cuenta más o menos la historia de la cantata, que él cuenta que finalmente su intención era poner en tensión la música docta, más que la música popular. Como que su idea era como ir a picar la guía a los festivales de música chilena, estos festivales de música contemporánea que dice, y le dice a Carrasco, imagínate entre las obras del Fernando García, con toda esta cosa sonora, impactante y media estruendosa, imagínate meterlo a ustedes cantando eso. Como que él tenía siempre esa perspectiva, y yo me imagino que ahí está el aporte y el craneo del Quilapayún, decir, no, esto vamos a nuestro terreno, como finalmente lo que iba a ser una obra que tenía que modificar o poner en tensión ciertas cosas de la música clásica, terminó siendo la fundación de una escuela de la música popular. Y si el Quilapayún decide volver al formato cantata popular muy recurrentemente, es justamente para eso, como tratar de establecer un puente, un diálogo, un terreno en el que para ellos siempre fue importante. O sea, de hecho, hay como esta sensación como de tratar de hacer a su medida, en sus limitaciones, algo parecido al establecimiento revolucionario que fueron los Beatles. Bueno, Carrasco en la entrevista me dice que obviamente dentro de los discos conceptuales previos a la cantata, el Sgt. Pepper para ellos era súper importante, como que lo habían tenido como referencia. Wank en un momento decía que a Advis le decían Don Cantato después que se estrenó la obra, y como que del Quilapayún salía esta frase como que eran como los Beatles de los pobres, que se le decía así en el conservatorio, porque claro, había una intención media fundacional y un poco megalómana, que bueno, Eduardo Carrasco la ha tenido toda la vida, digamos, y parte de la grandeza del Quilapayún se le debe a esta obsesión de Carrasco de andarse craneando, inventando cosas y haciendo asuntos inusitados. Entonces, claro, ellos andaban buscando una obra, algo que les permitiera dar un paso. Y Advis, claro, quedó muy impactado viendo a Quilapayún en un concierto en el IEM, que lo llevó Isidoro Aguirre, que eran muy amigos. Entonces, como que me da la idea que él transformó o readaptó una obra que iba en un formato más docto para este conjunto popular que le llamó mucho la atención. Y esto de que la obra sea a medida de Quilapayún tiene que ver que está pensado en sus virtudes y en sus limitaciones. Como que explotó vocalmente la cosa de manera muy fuerte, que el grupo también aportó mucho en decir que esta la cante esta le va a quedar buena esta, que el grupo le hizo sugerencias mínimas según Carrasco de ciertas rítmicas que podían quedar mejor o no, y donde sí metieron mano, bueno, ya se sabe, en la canción inicial, en el pregón, que Advis desde esta perspectiva teatral quería presentarlos como, bueno, como pregón, como un grupo callejero que pregonaba y llamaba a la gente a que se acercara a escucharlo, la cosa que ellos iban a contar, y con una narración un poco infantilizada, media pueril, así de venimos con estos instrumentos, esta guitarra grande, qué sé yo. Entonces, claro, ahí surge parte de la riqueza de este diálogo. Pero sí, lo que dice el grupo es que Advis tenía bastante bien estudiada la cosa, cachaba bien, hubo que hacer ciertas adaptaciones instrumentales que eran más bien complejas para el grupo, pero que sí cachaba más o menos bien los registros de los instrumentos, lo que se podía hacer o no, las capacidades vocales de ellos. Entonces, claro, que sea a medida del grupo significa eso, que estaba pensado para que esos 6 integrantes pudieran hacer una cosa lo más óptima. Hay dos aspectos que me gustaría profundizar un poco más en la conversa. Primeramente, que tiene que ver con el modo en cómo el Quilapayún comienza a montar cierto tipo de música que se escapaba quizás de sus posibilidades más de músicos populares, como lo hizo con la cantata. Es una cuestión bien interesante para cualquier músico, en donde se relaciona con una partitura y no sabe leer la partitura, y el Quilapayún lo supo realizar muy bien. Y probablemente le sirvió de escuela a posteriori para lo que empezó a hacer ya a futuro, desde el 71 en adelante, ¿no? Y lo otro es que mencionar también como Luis Advis creo que también supo leer lo que ya estaba ocurriendo en el periodo, porque de alguna manera u otra es sabido que Luis Advis en un comienzo no era un hombre
político, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claramente en ese periodo, a finales del 68, principios del 69, el que no tenía una posición política no existía prácticamente en Chile, y él supo también hacerlo. Él conoció a Violeta Parra, se admiró de ella también, creo que fue a la Carpa de la Reina. O sea, tenía un bagaje en torno al lenguaje que la música y el rol que la música tenía con lo social también. Y quizás por ahí también tuvo su inclinación por homenajear un suceso tan importante para la historia del territorio donde él también nació, como fue Iquique. Yo creo que si revisamos la partitura y la cantata, bueno, la gente que lee más música, creo que hay cosas que efectivamente quedaron escritas que en la grabación no se hacen. Tengo ese recuerdo que la gente decía, por ejemplo, que el Vamos Mujer está octavado, la esquena en un momento, que es algo que en la grabación no se escucha. Entonces efectivamente hay cosas musicales que tuvieron que adaptarse, pero claro, lo que tú decís del Quilapayún y de Advi, digamos, la voluntad de Advi, que iba a cada uno cantándole parte por parte, claro. Tuvo así, y lograr que se ensamblaran que se montó todo. Igual es destacar, porque siempre Eduardo Quilapayún cuenta que eran una sala pequeña, tenían que echar por uno o dos integrantes a verse con Advi, a enseñarle sus partes, y después juntar todo eso, darse una pega grande. Menos mal que no había internet en esa época. Sí. No, y cuando eso debe haber sonado colectivamente, me imagino la impresión de todos también, así como wow, lo que somos capaces de hacer, una cuestión igual. Absolutamente, sí. Bueno, hay varias cosas de la obra que, claro, que tienen mucho que ver con el momento y varias coyunturas. De alguna manera, bueno, lo que hablaba del teatro, primero que en el preludio contaba buena parte de la obra. Después que haya en ciertos momentos del relato unas brevísimas como cortinas musicales que invitaban a marcar ciertas atmósferas o a detener ciertos relatos, como el charango, cuando hacía el prim, pim, claro. Pim, pim, las capsulitas. Claro, que son como cosas cruciales para generar ciertas situaciones. Entretención también. Y el arpegio que hacían el prim, pim, pim, que también cumplía una tarea muy específica. Eso, claro, en ese sentido la experiencia teatral de Advi y ascenso dramático que va teniendo la obra, en fin, tiene todo. El Martín Farías lo explica infinitamente mejor que yo, por supuesto, que es un hombre especializado en música teatro y que sabía todo lo que había hecho Advi previamente en música de este tipo. Obviamente todo eso redundó en que la cantata tuviera un impacto y en el que la música... Y dice que Advi le ayudó mucho a trabajar en obras que muchas veces no tenían gran riqueza material, ni de escenografía, ni de vestuario, entonces que eran espacios donde la música era relevante, como que tenía que marcar un montón de cosas que a veces tú las puedes suplir, como cerrando la cortina y poniendo otra escenografía, o haciendo que la gente entre con una u otra ropa. Todas esas carencias hicieron que Advi desarrollara un montón de cosas que después en la cantata se ven. Entonces, como... Bueno, este cruce, además, que el Quilapayún ya venía del teatro, de haber trabajado con Víctor Jara, que justo Víctor Jara haya dejado de ser el director de Quilapayún, el mismo Advi explica que fue un factor que incidió en que pudieran trabajar. Vamos a un tema y después hablamos de esto que queremos hablar de Víctor Jara y la cantata. Antes del tema, mencionar Jaime Silva era el dramaturgo que ayudó harto en este aspecto a Luis Advi con la relación de música y teatro previa, ¿no? Sí, o sea, es uno de ellos, pero con el que tuvieron una amistad muy grande y que trabajaron en varias obras. Pero me da la idea que una de las obras esenciales fue Isidora Aguirre, una de las dramaturgas esenciales, porque con ella hicieron Los que van quedando en el camino, que es una obra del año 68, que tiene que ver con otra matanza en Rankin. Entonces que de alguna manera tiene que ver con lo que le pasó a Advi posteriormente, que esta idea de denunciar la cantata, de ocupar una manifestación artística por develar algo que historiográficamente no era tan conocido. Entonces me da la idea que esa obra específicamente marcó mucho a Advi. Creo que de hecho hay un par de canciones de ahí que terminaron ocupadas en la cantata. Bueno, y que finalmente, poquito después de eso, Isidora Aguirre lo llevó a ver al Quilapayún. Entonces, de ahí pasa todo. Sí, todo calza. Ya. Vamos con Vamos Mujer, versión en vivo, completamente en vivo.
2 de septiembre de 1973. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás, un canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos, mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki, que todos van a entender. Y ahí teníamos, ¿qué tal? Oye, Rubén Escudero tocando la quena. Otra rareza para la gente que nos conoce del reencuentro. Maravilloso Takirari. Notable. Creo que tuvo que aprender que era para entrar al Kila. No tocaba. Porque Aprendió, yo creo. Sí, pues aprendió. Porque tuvo que empezar a hacer una de las quenas de la cantata. Castillo era uno de los quenistas. Claro, él entró reemplazando a Castillo. Los integrantes originales de la cantata, Castillo, Quesada, Odó, Carrasco, Parada, Gómez. Esos son. Ahí están los 6. Castillo me comentó que él fue, no sabría verificar o sea, él me dio la fuente, que él fue quien propuso el
el concepto de popular a la cantata. Originalmente se iba a llamar Cantata Santa María de Iquique, pero él le puso Cantata Popular Santa María de Iquique. Yo había escuchado que fue Odó, ¿no? No, Odó sugirió el nombre Santa María de Iquique. Ah, ya. El nombre de la obra es de Odó y bueno, si Castillo dice que él sugirió que le pusieran Cantata Popular, es posible, pero la denominación de la obra... Creo que había una carta por ahí. No, hay una carta donde Advis dice que Odó, el Willy Odó fue el que dijo el nombre, Santa María de Iquique. Ahora el popular, bueno, si Castillo dice que lo agregó, ¿por qué vamos a a dudar? desconfiar? Puede ser a acordar, digamos. Lo dejamos al espectador, la tarea. Dale. Oye, volviendo entonces, tú decías que venía la relación, que Quilapayún saliendo de su relación de algunos años con Víctor Jara, como director y como colaborador de muchas formas. Creo que la última actuación, una de las últimas, fue en diciembre de 69 en Montevideo. En Uruguay. Sí. Uruguay. Creo que fue lo último que hicieron casi. Creo que hicieron una otra cosa más en el 70, como en marzo. En alguna vez leí eso, pero cuando hacen esa gira a Uruguay, ya parece que ya no había trabajo juntos, porque Carrasco tiene que hacer unos desmentidos en el siglo sobre que había cierta distancia. Y Jara en algún momento cuando habla de Quilapayún dice, pero imagínense que dice que estamos peleados con el Quilapayún y yo los dirigí tanto tiempo, como que ya se asumía que no eran como una agrupación o una sociedad. ¿Y había distancia propiamente tal o solamente diferencias de estilos? O sea, es en que algún eso momento? ya nosotros no tenemos manera de saberlo fehacientemente, pero o sea, hubo una discrepancia por la cantata. Según Carrasco, después como que siempre tuvieron cierta cortesía, digamos, pero que, claro, ya no trabajaban juntos, que no se andaban Yo pelando. creo que ni te mucho suma menos. la distancia, digamos, laboral y la actividad del Quilapayún en los años de la Unidad Popular, que fue extrema, digamos. Y la de Víctor Y Jara la búsqueda también, estética también, ¿o no? Porque Jara ya andaba en una búsqueda estética para otro lado, el Quilapayún claramente también andaba en este lío con los doctos y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, yo lo que quería comentar, que a mí lo vi en la carta de Advi hace poquito y me llamó mucho la atención, que él dice, mi impedimento para acercarme a Quilapayún en un primer momento era que ellos aún estaban dirigidos en Víctor Jara, por quien, y me imagino que era recíproco, no tenía ninguna simpatía. Así, la carta lo dice textual. Entonces, como yo quedé bien impactado, así como, ¿qué onda? No sabía de esto. Y le pregunté al Martín, no le pregunté. El Martín empezó a hablar de las experiencias de Advis con ciertas obras de denuncia, y él habla de que Advis había hecho la música de Viet Rock, que es una obra que es la que Víctor Jara dirigió. Entonces, claro, uno, cabeza reducida, periodista simplista que saca deducciones de todo, dice, a lo mejor ahí pasó algo, digamos, como Hubo choque. Hubo cierta tensión, cierta distancia. Uno se imagina además, para el nombre de la obra, para lo que quería hacer Jara, para lo que Advis valoraba el rock. Claro, Advis provenía de otro lenguaje. Uno puede suponer de que ahí había cierta tensión, pero no hay como saberlo. Pero lo concreto es que sí, había esta dificultad que cuando ellos dejan de trabajar juntos, Advis se acerca al Quila, pueden empezar a montar la obra. Y que, bueno, lo que habíamos comentado fuera de micrófono, que cuando llega el segundo festival, Víctor Jara con Ángel Parra son algunos de los como detractores que no estaban muy de acuerdo con que se presentara la obra ahí. Bueno, sobre eso el Eduardo Carrasco le pregunté de eso y podemos ver esa respuesta porque ahí Carrasco esclarece bastantes cosas, yo creo. Veamos. Nosotros nos enojamos mucho con Víctor por esa situación, fue una estupidez, porque esto dijeron, no, la cantata no debiera presentarse porque este es el Festival de la Canción, no es el Festival de la Cantata. Entonces trataron de excluir la cantata y se llegó incluso a una reunión entre todos los participantes, donde estaban todos los cantantes que iban a participar, y se votó por si se aceptaba que participara la cantata o no. Y ahí, bueno, hubo
el Pato Más nos defendió, varios otros nos defendieron porque pensaron que no era, o sea, no era una cosa de concursar ni de ganar un premio, ¿entiendes tú? Obviamente que la cantata no iba a competir con las canciones que iban a presentar los participantes, pero no era competitivo ese festival, entonces no había ningún problema con eso. Ahí tuvimos una discusión fea con Víctor, me acuerdo. Ya. Nosotros dijimos que cómo era posible, cómo se te ocurre hacer esto, etc. Lo retamos harto. Sí, Ya, pero se zanjó. claro. Ya. Sí, o sea, al final se presentó la obra y tuvimos mucho éxito y a nadie pensó que estábamos opacando el éxito de nadie. Lo que pasa es que siempre hay una cosa que es como un prejuicio entre los artistas y es que piensan que el éxito del otro va a opacar el éxito propio. Y eso no es nunca así, jamás. Porque a la gente le gusta algo o no le gusta. No lo compara. Hay, por supuesto, descerebrados que creen que esta cosa del Inti Illimani y el Quilapayún, por ejemplo, hay que decidir, como decían los hinchas del Colo-Colo y de la Chile. O tú eres del Colo-Colo, eres de la Chile, pero no puedes ser de los dos. Pero en la música no pasa eso, es ridículo. ¿Cómo? O sea, no, me quedo con Beethoven, pero, o sea, detesto a Brahms. No puede ser, po. O sea, tú te quedas con todo lo que sea bueno, ¿no? Si estos hacen algo bonito, tú te gusta, y si el otro también te gusta, en fin. No hay ese conflicto, no tienes por qué elegir una cosa y negar la otra. Uh-huh. Felizmente en nuestra historia, digamos, nosotros, la otra estaba pensando en eso porque nosotros con los Inti siempre tuvimos una relación amistosa de colaboración más que de competencia. Por supuesto que uno siempre está atento a lo que hacen los compañeros, o sea, si hacen algo que llama la atención, por supuesto es importante, hay que, en fin, hay que trabajar más para emular lo que los otros hacen bien, pero no puede tratarse de una competencia. Esa tontera que hicieron Ángel y Víctor, con el tiempo, bueno, ya no tiene importancia. Oye, muy bueno el fragmento, gracias por rajarse. Faltaba más, cuando quieran. Buen material, como decía fuera de la grabación, igual termina por humanizar también los aspectos de todos estos nombres que especialmente en el ámbito artístico también surgen hartas discrepancias, pues. No sé si tendrá que ver con el ser artista o qué, pero la diferencia está siempre ahí a flor de piel. Sí, pues además era evidente que ante la aparición de algo como la cantata Santa María, el grupo iba a estar muy interesado en mostrarlo y exhibirlo porque sabían que contaban con un material que era muy especial, que tenía unas proyecciones muy grandes y que posiblemente hubo artistas que sentían que iba a ser algo que iba como a eclipsar el resto de la muestra, digamos. Y bueno, Ángel Parra después termina también trabajando con su oratorio y Pisagua, Pisagua era claro. Como la Pisagua. Claro, o sea, finalmente, y Ángel Parra termina haciendo la cantata de Colón, si finalmente el formato cantata, y yo creo, de hecho, esto ya es netamente conjetura mía, pero que Víctor Jara haya hecho una obra como La Población y que haya tenido que meter, pero influenciada y separada también,
¿Cachai? Como También, claro. influenciada y Más alejada. contemporánea, qué sé yo. Y Claro. metiendo fragmentos audiovisuales, una cosa testimonial, haciendo la vivencia de estar en la población, recopilando material. El paisaje sonoro y todo eso. Claro, bueno, el apoyo con Sieveking además, de la parte narrativa, el trabajo con voces femeninas, con muchos elencos, como casi un... Puta, feo decir un musical, porque uno se imagina un Broadway, pero una obra con un gran elenco, de gran formato, que obviamente uno supone que la cantata en algo incidió o que algo le debe haber hecho, pero que el día del perno iba a anunciar que iba a ser una cantata. Y que después haya estado trabajando en un ballet llamado Los Siete Estados, como da a entender que posiblemente hubo algo de eso que seguramente le remeció, si la cantata fue una obra muy importante. Entonces, habla también pues, de todas estas discrepancias, coyunturas, influencias y cosas que en esa época eran muy importantes y que, bueno, obviamente el Quilapayún era, yo creo que sobre todo a partir de esa obra pasó a ser un punto bien ineludible, digamos, que la gente estaba pendiente de lo que estaban haciendo, con quién trabajaban. Obviamente yo creo que la cantata es el cierre de su primer ciclo de instalación en la escena chilena y que va de la mano además que alcanza un éxito internacional inusitado que les permite, no sé, pues terminar en Argentina, conciertos grandes, ir a Europa, que se quitara la cantata en Europa antes del golpe. En el libro Carrasco, La Revolución y la Estrella, Eduardo Carrasco igual menciona que la cantata de alguna manera u otra terminó también transformándose casi en la banda sonora del último tiempo de la campaña de la Unidad Popular. Pues. Bueno, por todo lo que conlleva también la canción final, el texto y todo esto, ¿no? Se interpretó mucho. Bueno, pensemos Después en agarró que revuelo como respuesta al golpe también. O sea, además, bueno, su intención fue cambiando con el tiempo. días posteriores, pero piensa que el canto al programa comienza con la canción final, pues, en versión instrumental, Benito Gimani. Claro, la música es de Advi Ortega, pero hay una referencia, como decir, como unámonos como hermanos, como vieron que había que unirse, y comienzan tocando eso como este era el preludio y ahora que ya somos gobierno tenemos que hacer todas estas otras cosas, digamos. Entonces, evidentemente, pasó a ser una referencia. Perfecto. Oye, escuchemos una canción que hace rato que no escuchamos. Otra más de la cantata, hoy día estamos en la cantata. Volvemos con un siguiente bloque y vamos a escuchar el interludio cantado. También abril de 1974 en Suecia. Oye, Mako, ¿qué este concepto de interludio cantado existe? ¿Es algo habitual o es algo especial? Sí, o sea, la forma tradicional sí existe el interludio cantado donde
Claro, el acompañamiento musical es de parte de la orquesta y se encadena con una parte vocal. En este caso se lleva todo esto al lenguaje popular, de alguna manera u otra. Aunque igual existe incluso para cualquier persona que no es habitual a escuchar el Quilapayún, la relación con una sonoridad distinta que nos puede llevar a una cuestión más académica, docta, por decirlo de alguna forma. Pero sí existe propiamente tal. Veamos la parte de qué pasó después del golpe con la cantata. O sea, la cantata se presentó y se editó en algunos países de Europa durante la Unidad Popular. Entre paréntesis, estamos tratando de conseguir una copia en vivo. Después del golpe esto ya toma otro valor, como decíamos, un valor como quizás de denuncia o de solidaridad con Chile. Entonces, muchos artistas internacionales o giras se basaban en esta solidaridad y la cantata se presentó, pero cientos de veces, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho hay que recordar en el mismo libro Carrasco dice, ¿no?, que la primera vez que ellos logran ir al Olimpia, que fue al parecer un hito en la historia de la música chilena, supuestamente el Quilapayún es el primer artista chileno que canta en ese teatro, que es uno de los más importantes del mundo, fue para hacer la cantata. Ahora, la tragedia y la fortuna para el Quila fue que la función estaba pensada para el 15 de septiembre, entonces fue una de las primeras acciones como de la solidaridad con Chile y todo eso. Carrasco dice en el libro que gimoteamos más que cantamos la cantata Santa María. Parada y Gómez se acordaron de eso en el capítulo de los patiperros, que Parada decía que yo lloraba como Magdalena y Gómez le decía, no, si lloramos todos, pero sí, tú fuiste uno de los más enfáticos. ¿El Olimpia? No todo el recital, pero al final yo cagué, yo quedé ahí totalmente como una Magdalena, po. Todos lloramos, yo no me acuerdo. Sí. Yo estaba con los ojos tan llenos de lágrimas que no me acuerdo. Tú fuiste el que lloraste más fuerte, digamos, más alaraco. Pero fue una cosa muy bonita, pero muy desgarradora. Entonces, claro, o sea, ya desde ese momento, 4 días del golpe, y la cantata ya era un elemento relevante, o sea, ya era uno de los soportes en la proyección del Quilapayún, porque efectivamente era un aporte, y de hecho hay obras cantatas en Argentina, en México, y todo a partir del modelo que hizo el Quilapayún. Entonces, claro, que eso, además esta denuncia de una matanza de 1907 se haya repetido dramáticamente más de 60 años después, obviamente era un pie para que la obra se hiciera en todo el mundo, que además este cruce de lenguajes musicales fuera interesante, y además permitía el añadido de que podían sumar a grandes estrellas del teatro, del cine, para ser parte de los relatos. Entonces había más como los narradores, claro. En los narradores, ¿cachai? Como Volonté en Italia, John Boyd, el papá de Angelina Jolie, la Jane Fonda, ni hablar, que hay muchísimas fotos de esa relación. Y bueno, Jean-Louis Barrault, que fue el hombre que participó en la grabación que se hizo con narración en francés en 1978 con la carátula de Mata. Entonces, efectivamente, claro, el Indio Juan, un argentino que parece que lo ayudó mucho en España a hacer varios relatos, también Pauline Julien en Canadá. Entonces, era gente muy importante que además permitía este gancho también para que el público fuera a ver, que un poco lo hizo el Quila acá en los 90, cuando la hacen con Héctor Noguera, que venía de ser el alcalde de Sucupira, un año antes. Entonces era como interesante verlo, pues, así como, ¡ay, qué atractivo! Que sí. El de los Venegas. Sí, pues después lo hizo Jorge Gajardo. Este año lo hizo Alfredo Castro también. Y para el reencuentro, ¿cómo olvidar la participación de Humberto de Huachel, que fue estremecedora para quienes estuvimos en ese teatro, digamos? Poder verlo a él, de alguna manera recordar a Héctor y todo eso. O sea, mencionar brevemente igual la importancia del texto de la cantata, que estamos hablando a grandes rasgos de la música, pero el texto, si bien no es una obra vanguardista en el modo de aplicar el lenguaje, pero es sumamente importante para transmitir el mensaje de lo que
Y en cómo ese mensaje se va renovando según también el contexto histórico también, pues. Es que yo creo que es algo de que salvó a la cantata Santa María o que permitió que fuera una obra tan grande como es la sutileza en el manejo del texto y de la denuncia del acontecimiento. Porque, sin ir más lejos, yo encuentro que, no sé, pues la fragua puede tener similares méritos, bueno, y ahí con orquesta además y con un extraordinario actor como Roberto Parada, y piezas musicalmente, a mi juicio, muy bellas en la fragua, pero evidentemente era una obra con fecha de vencimiento, ¿cachai? Al tener el texto que tenía, era muy difícil de poder imaginar que esa obra iba a soportar mucho el paso del tiempo. Entonces, en la cantata, esta matanza y esto que se hubiera hecho con la manera como Advi lo articuló, que yo vuelvo al punto del teatro, que yo creo que tiene harto que ver, primero por la experiencia que él tenía en el manejo de los textos, de lo que había visto, y además por la cantidad de gente que le ayudó también en hacer ciertos ajustes. En esa carta, busquemos esa carta, pongamos el link en alguna parte, Advis explica que Isidora Aguirre le ayudó con tal frase, que Carrasco le ayuda con la frase de aquello que la historia no quiere recordar, eso del pan que se va jugando con la muerte, creo que es de Isidora Aguirre, como hay un montón de añadidos. Bueno, Jaime Silva creo que también le colabora porque efectivamente eran grandes amigos. Entonces, claro, hay un manejo ahí y también esa grandeza de Luis Advi, de ser un hombre extremadamente culto, extremadamente conocedor, busquilla, investigador, pero también humilde, y como mostrarle la cosa a gente, que la gente dice, oye, pero aquí, ¿qué tal cosita? Oh, sí, buena onda, y como haber accedido a los comentarios del resto, particular ese texto. Entonces, finalmente el texto de la canción final se empezó a recitar. Entonces, Pauline Julien lo hace maravillosamente, que es el único video que he visto íntegro en la cantata, y empieza a decir, pues, ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no siguen pensando que ya pasó, quizás mañana o pasado la historia que han escuchado no sucederá. Entonces, que ese texto reflotar brota solo, digamos, cuenta toda la historia que estaba pasando en Chile 3 años antes de que ocurrieran las cosas que ocurrieron. Entonces, hay efectivamente ahí una sutileza, una suavidad, una inteligencia y una profundidad en el trabajo de Advis que la vuelve una premonitoria y una obra excepcional que hace, yo creo que la obra se pueda cantar en 50, 100, 200 años más, porque narra una matanza y plantea cosas muy como el teatro, no sé, griego, las grandes obras teatrales que narran un hecho pero que en general están hablando de cosas infinitamente más grandes y más permanentes. Oye, hablando del texto y de la sutileza del texto, hay una versión que Quilapayún grabó. Hay una mancha. En la historia de la cantata, por así decirlo. Quilapayún en el 78 en Francia estaban muy amigos de. No sé si muy amigos, pero estaban en contacto con Julio Cortázar. Bien vinculados. Y bueno, y con Mata. Entonces, oye, hay que destacar antes de pasar a esa edición, bueno, la foto clásica de Larrea, la carátula que hicieron ellos y todo eso, que también la hemos estado mostrando en la postproducción. Ahora, para esta versión, el Quilapayún regrabó la cantata en estéreo con los integrantes en esa época. Con un tiple. Pusieron en El Sol en Desierto Grande un tiple. El Sol en Desierto Grande. Pasó así como el desierto a la película Dune, no sé, una cosa. Le da un toque espacial. Sí, qué error más grande, pero bueno. Y esa cantata. A mí nunca me pareció tan terrible, fíjate. O sea, sí, está como medio de más. Le pero... da una choreza, como si quería escuchar una versión alterna y tenía esa versión. Es como cuando encuentran una guitarra perdida de George Harrison en la mezcla, que no llegó, una cosa así. Por ahí, claro, tiene sentido. Pero no sé en qué parte del tiple aparece en la sonoridad andina, al menos de ese. Bueno, pero había un contrabajo y un chelo, pues Maco, no se ponga así. Lo más terrible fue el cambio de texto que hizo Cortázar, que en el fondo quizás le quitó un poco la sutileza que tenía en la original, le agregó un poquito más político, tirado más duro. La palabra pueblo, ¿no? Sí, pues eso es lo que más le indignaba a Advi. Algún día el futuro será del pueblo. No, sí. Veamos qué opina Eduardo Carrasco de esto. Fue una tontera en realidad. Tenía razón Lucho cuando se indignó, cuando supo eso. Y bueno, no lo hicimos nunca más. Fue una tontera porque se cumplía el aniversario de la cantata.
Y la verdad es que habíamos recibido crítica de gente que nos merecía confianza con respecto al valor literario de la cantata. O sea, que habían detalles que se podían mejorar y qué sé. Nosotros pensamos, bueno, si es así, intentemos hacerlo. Lamentablemente no teníamos en esa época, y era muy difícil, no teníamos contacto directo con Lucho como para haber armado una cosa directamente con él. Entonces, como estábamos en esa época cercanos a Julio Cortázar, habíamos participado en cosas juntos, él participó en varias cosas nuestras, nosotros participamos en actos a la Argentina, en varios lugares, ¿no? En Italia y en Francia, muchas veces. Incluso ya estábamos bastante cerca de Julio, habíamos organizado un curanto en olla, donde lo habíamos invitado, ¿no? Y lo pasamos muy bien, y qué sé yo, estábamos cercanos, teníamos confianza. Entonces, le planteamos a él que nos ayudara. Al principio tuvo mucha reticencia, porque él era muy cuidadoso y no quería meterse en enredo. Con toda razón. Pero al final, bueno, accedió, él vio la obra y nos hizo muy pequeño cambio, digamos, muy, muy pequeño, cosas formales, más que nada, no alteró nada sustantivo, cambió unas palabritas de aquí por otras, en fin. Y bueno, la montamos, la grabamos de nuevo. Hicimos una grabación. La grabación está bastante buena porque es una grabación estéreo, con todo, en un estudio francés. Tocó que pudimos hacerla con Jean-Louis Barrault en francés, y la versión castellana volvimos a hacerla con Héctor, que pasó por París en ese mismo instante. O sea, todo se estaba dando perfecto. Y él la hizo, ¿no? A su manera, digamos. Y bueno, y salió así. Y eso causó una gran desilusión de parte de Lucho, que nos escribió, y en fin. Y bueno, comprendimos eso, porque la cantamos varias veces en esa versión, digamos. Ya nos estábamos acostumbrando a esa versión. Y la abandonamos, la dejamos. O sea, dado que cuando se restablecieron las buenas relaciones con Lucho, dejamos eso y volvimos a la versión original. Menos mal. Lo mejor de esa edición yo creo que los dibujos de Mata. Bueno, sí. La carátula de Mata y el arte que hizo Mata especialmente para ese LP. Exactamente. Así que un poquito de música más y volvemos con el último bloque. Willy Odó. Soy obrero pampino. 19 de octubre de 1981 en Canadá. ¿Estás seguro de la fecha? Sí, el Hernán Gómez me va a decir que no, pero yo estoy seguro que está la fecha. Vamos. Soy obrero pampino y soy tan re viejo como el que más. Y comienza a cantar mi voz con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel, solo tierra, cascada y sal, piedra amarga de mi dolor,
roca triste de sequedad. Ya no siento más que mudes y agonía de soledad. Solo ruinas de ingratitud y recuerdos que hacen llorar. Que en la vida no hay que temer, lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor y que ahora me hace temblar. Es la muerte que surgirá, galopando en la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo y sé que vendrá. Bueno, y ahí teníamos al gran Willy. Qué intérprete que era. Impresionante. Nada que hacer. Bueno, No, tremendo. Muy, muy grande. volviendo entonces. Tuvimos este quiebre con Luis Advis por culpa de esta versión remasterizada de la cantata. Pero se arreglaron... Con Tiple. Claro, con Tiple. Se arreglaron las relaciones ahí a mediados de los 80. Creo que el 84 se ve en Argentina, algo así. Por ahí, sí. Y de ahí empezaron también un proceso que vamos a hablar en otro programa, que los 3 tiempos de América, la canción de América, de nuevo una colaboración entre Quilapayún y Luis Advis con obras, no sé si hechas para Quilapayún, pero yo creo que sí, ¿no? Como adaptadas especialmente para Quilapayún por Luis Advis. Alto disco ese, ¿eh? Hay que hablarlo alguna vez. Los 3 tiempos de América, gran obra. Muchas veces el creador, el artista, no decide cuál va a ser su mayor obra o genera un montón de obras y mira hacia atrás y dice esta no me gusta tanto, me genera un resquemor o una piedra en el zapato, no sé. Y eso pasó en los hechos con la cantata Santa María de Iquique para Luis Advis, porque él muchas veces, no sé si públicamente, pero al menos... privadamente lo dijo muchas veces, que esta no era su mejor obra, que no le gustaba tanto y tampoco lo identificaba tal como compositor. Finalmente terminó siendo la obra que lo definió como tal también. Es que yo creo que eso fue lo que más le cansó a Luis Advis, ¿eh? Que yo creo que a Advis le agobió un poco ser el don cantato, como le decían en la Chile en esa época, o el hombre, o Luis Advis, el autor de la cantata, como... Eso en algún momento debe haber sido pesado para él, cansador. Y claro, él objetivamente encontraba que La Semilla y La Sinfonía, por ejemplo, eran obras más meritorias desde lo compositivo, qué sé yo, desde los recursos instrumentales, me imagino, porque evidentemente con el Inti tenían acceso quizás a cierto trabajo instrumental que con el Quila todavía no era tan factible, y en La Sinfonía ya el Quila era un grupo mucho más consolidado y mucho más versátil instrumentalmente, que les permitió hacer muchas otras cosas. Entonces me da la idea que yo creo que fue más agotamiento, saturación de la obra. De hecho Carrasco cuenta en esta misma entrevista, ahí está la carátula de la versión 1970, que Advis se reconcilia con la obra y él, como cuando sale el DVD, lo lleva a ver el DVD a su casa y la ven juntos, y Advis dice, termina sollozando, digamos, así como secándose las lágrimas, y dice, ay, es linda mi cantata. Como para Carrasco eso fue como la reconciliación, el cierre del ciclo con la obra, digamos así. De hecho, lo que cuenta la gente, incluso alguien nos escribió en algún momento, el Manuel Parra, un amigo músico del grupo Pregón y estuvo en el grupo Trazo, que él estaba en la cantata con, miren, todas las versiones. Francia, que estaba con Advis en el Teletón, estaba cerca de él, parece que se conocían, y que Advis estaba muy emocionado cuando se hizo la cantata del 2003, como que para él efectivamente fue ya como un reencuentro afectivo. Él parece que ya estaba con la enfermedad declarada, entonces me imagino que además era un momento de repaso de la vida, y obviamente como volvió a sentir este cariño y yo creo que agradecimiento por la obra. También fue un reencuentro para él, el reencontrarse con la cantata, como... Sí, pues, y reencontrarse con ese Quilapayún, porque él era tan amigo del Eduardo Carrasco, que yo creo que verlo a él liderando el grupo como que facilitó muchas cosas, que permitió que, bueno, quedaran canciones para el disco siempre, y algunas otras que todavía el grupo no monta, pero que Carrasco dice que hay más que las que se grabaron en ese disco. Para terminar,
Quiero hablar rápidamente del 2014, creo que fue. 14. Tú te sabes bien esa historia, pues así que cuéntala completa. Me llama Eduardo, me dice, oye Juan Pablo, tengo una cinta, weón, de estas de carrete abierto, de reel, que dice la cantata Santa María, weón, y tiene mi letra, me dice. Te la puedo pasar y tú tenés cómo tocarla. Yo justo en esa época tenía cómo tocarla, tenía un reproductor Technics grande, encachado. Ya no lo tengo, lamentablemente. Bueno, resulta que había una bailarina Maritza Las Heras del ballet folclórico Pucará, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que Maritza tenía guardada se estaba como mudando, ordenando su casa y encontró en el fondo, así como de un baúl, esta caja con la cinta dentro y decía cantata Santa María de Iquique, Luis Abdi, Que hay que decir que era una obra que el Pucará montó muchísimo desde comienzos de los 70, entonces la cinta era el respaldo sonoro que tenían ellos para trabajar la obra. Para trabajar la obra. Llegaba a la conclusión de que era una copia que le había dado el Quilapayuno, Eduardo, especialmente, porque la letra de Eduardo, a ellos para, no sé si poder tocarla sin ellos, o practicarla, o montarla, no sé, todas esas opciones. Y ella se había olvidado. ¿Tú te acuerdas quién? ¿El director o alguien le había pasado esa copia después del golpe? No tengo el recuerdo de eso. Alguien del grupo del Pucará le había pasado y dijo, cuida esto y olvídate que lo tenías. Y se olvidó. Muy obediente, muy bien hecho. Sí, se olvidó. Y bueno, llega a mis manos esta cinta, un poco demacrada, pero no tanto. Y entonces ahí hice un trabajo de restauración. La cinta se había cortado un poco, la pegué a lo Cutex, a la antigua, la volví a enderezar, la limpié también porque estaba media cochina y eso hacía que el sonido fuera medio... Siguiendo el destino de la cinta original, pues. Claro, la cinta original. Que en la grabación del 70 también sufrió un desprendimiento. Y justo en la canción, con ese... por el final casi, justo antes de la canción final parece. Sí, pues el Eduardo dice en el libro que los jurados compañeros está desparramado. Aquí fue el desparrame fue en la canción final un poquito antes. Pegué todo, yo dije, ¿qué será? No sabíamos qué era, puede ser cualquier wea, puede ser el vinilo como siempre, puede ser una canción en vivo, que tampoco hubiera sido malo. Y le pongo play y escucho la cantata con una calidad que nunca la había escuchado en mi vida, así. ¡Ton! ¿Notaste la diferencia al toque, al tiro? Diferencia. Y eso que la versión que salió al final comercialmente está remasterizada por Jorge Fortuné y se escucha mucho mejor. O sea, la que yo escuché ya me sorprendió porque yo estaba acostumbrado al vinilo, a especialmente, a la versión chilena, y a las versiones en CD que habían en la época. Y fue... El sonido era más completo, no puedo explicarlo. Era un máster, era una copia del máster. Que fue un hallazgo increíble, la verdad, que aparezca tantos años después. Rescatarlo, yo lo digitalicé. Hice también la pega con Fortune, nos íbamos mandando WeTransfer de la canción final porque había que arreglarla. Entonces yo fui al Bio, me compré más ediciones de la cantata. Ya. Usé las ediciones que tenía de Holanda, de Japón, de hartos países, y le mandé la canción final con la aguja pesada, la aguja liviana, con líquido, sin líquido, fue un huevo grande. Y ahí él me iba mandando el parche. La idea era parchar porque la cantata quedó dañada la canción final. Sonaba así como como que las arrugas de la cinta en esas partes cagaron un poco. Yo si lo escucho se nota, no sé si la gente lo nota normalmente, pero se nota un empalme que hubo ahí de calidad. La profundidad del sonido cambia. Y hice esa pega para andar en los audios, lo pegamos, le corregí también unas pifias que pillaban el sonido de los restos y lo dejamos bien encachado. Y salió a la venta. Y bien, y se hizo la actuación en el Nescafé, vino Carlos. Fue muy bonito y ese fue en el fondo otro hito a la historia de la cantata, porque ¿quién iba a pensar que iba a aparecer una copia del máster tantos años después? Realmente me gustó ser parte igual de un cachito de la historia del Quilapayún y de la cantata. Sí, bacana historia. Hay un montón de mitos sobre eso, sobre el máster de la cantata, que existe un máster estéreo, que se todo así en Holanda, qué sé yo. Este era mono. ¿Ah? Esta cinta era en mono, para aclararle, digo, para la gente que Sí. No, pero hay gente que dice que no, si eso existió, si no sé dónde se hizo la cantata en estéreo, en no sé qué país, y ahí está el máster, pero el grupo no lo recupera, así como... No, yo no lo he pillado.
Oye, pero esa versión que salió a la venta está óptima, o sea, suena increíble igual dentro de todo. Suena increíble. Yo lo escucho al lado original y es una cosa increíble. Sí, pues se nota la diferencia, a eso voy. Con el parada que salía que era mentira, que todo era falso, que no había marketing. Y dije, para tu wea. Qué paja, perdón, pero qué paja eso, pero es verdad. No, sí fue harta pega. Y bueno, dato curioso. El agradecimiento no salgo porque Eduardo se olvidó. Ah, mira. Pero bueno, me dijo, si algún día lo editamos de nuevo en vinilo, porque en esa época está la idea de reeditarlo en vinilo, ahí te agrego. Pero bueno. Bueno, acá en el podcast lo meritamos, pues acá el aporte de Juan Pablo Carvajal sí, lo fue ponemos en fundamental, que lo sepan todos y todas. Usted que tiene ese disco en la casa, usted que lo tiene, sepa que sin Juan Pablo posiblemente no estaría tal cual como lo está disfrutando. Claro, estaría mejor. Ya, vamos a despedirnos con la canción final. La canción final, excelente. Versión de Italia. Remasterizada. Ah, ya, Italia. ¡Ay, qué linda versión esa! Italia, 8 de febrero de 1975. Esta es una versión que empalmé de 2 registros que había de lo mismo de Italia para lograr la mayor cantidad de tomas a color. Así que nos vemos 2 semanas más. Con Don Hugo haciendo el solista al comienzo. Don Hugo, grande, Don Hugo Lagos. Qué bueno, cariño. Pues. Chao. Mucho abrazo para él. Un Chao, gustazo. muchachos. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Decir un país tan largo, 1000 cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar, tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si queremos esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Tenemos los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que nadie sabe ser. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. No hay que ser pobre, amigo, es peligroso. No hay que hablar, amigo, es peligroso. No hay ni que hablar, amigo, es frío. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, alguien será nuestro el mar. Justicia habrá para todos, habrá también libertad. Luchemos por los derechos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr.